Buenas muchachos, el día de hoy vamos a aprender a cómo realizar el volante de transmisión utilizando la interfaz Autodesk 2017. Como pueden ver, esta es la figura y las partes están, esta es la composición de todas las partes del volante de transmisión. Y aquí se encuentran las piezas, todo el conjunto que va a conformar el conjunto de planos del volante con las diferentes normas. Y vamos a empezar realizando la carcasa del volante de transmisión. Para esto vamos a entrar en Inventor, abrimos dos, vamos a realizarlo por medio de extrusión. Por medio de extrusión vamos a poder realizar esta figura que es la carcasa. Entonces abrimos un plano, ponemos las medidas, en este caso sería 68, que es esta distancia de acá, el círculo, el diámetro, perdón. Tendríamos que dividirlo entre 2 y nos daría que es 34. Entonces le vamos a mandar 34 de altura. A ver, 34 de altura, y con el siguiente punto vamos a tener que es 97, es el punto mayor. Entonces tenemos que restarle 97 menos el diámetro 68, y al dividirlo entre 2 nos va a dar que es 14,5. El 14,5 va a ir hacia arriba porque la figura continúa todavía hacia arriba. Y luego, si realizamos extrusión y le colocamos esto, la figura va a salir, o sea, el círculo que está sobresaliendo acá va a estar alrededor de toda la carcasa. Entonces es lo que no queremos. Por lo tanto, vamos a realizar de aquí hasta aquí, y esto lo vamos a realizar por medio de planos paralelos. Aquí tenemos una distancia de 6 y la siguiente es de 34. Todo esto no tiene que ver 40. Entonces ponemos que es 36. Y lo que le sigue es que tenemos que llegar a 40, ¿verdad? Entonces sería 40 desde este punto hasta aquí. 6, ya tenemos 6, tendríamos que mandarle 34. Podemos hacer esto y con el tab mandarle 34. Perdón, 0 grados. A ver. 34. Ya hasta ahí tendríamos listo. Luego nos dice que toda la distancia es 188. Para ir haciendo más rápido vamos a realizar el siguiente método. Vamos a colocar 188 y al igual que el lado que hemos realizado acá, vamos a colocar los 34 milímetros, porque estamos trabajando en estándar de milímetros en el sistema europeo, y los 14,5. Hasta aquí vamos a dar 34. Y sabemos que la medida de todo esto es 74, entonces lo dividimos entre 2. 37 sería la altura de aquí, este punto. De aquí hasta aquí sería 37. Ya tenemos eso. Entonces ahora nos dice que 72 para cada lado para realizar esto. Las
como cotangente las líneas que tenemos, sería 72, tendríamos que dividirlo entre 2. También podemos realizar, el inventor también lo saca, tendríamos que poner 72, el signo del divisor entre 2, 36, y hacia ese lado sería 72 normal. Bueno, aquí tenemos que completar, nos dice que es 108 y faltaría 18 para cada lado. 18 para este lado. No, perdón, es de aquí y ya iría. Tendríamos que cerrar esta figura. Entonces vamos a realizar la... Vamos a proceder a cerrar. Y así como nos quedaría para utilizar el comando revolución. A ver, vamos a guiarnos. 26 10 y 4 nos tiene que dar 40, está bien. Aquí un error. Esto no es 34. Es 40, perdón, me confundí. Vamos a colocar 40. 40 grados, 40 milímetros del lado izquierdo. Ya iba a cerrar. Borramos esto de aquí para poder realizar la extrusión, la revolución. Se finaliza el sketch y utilizamos este y como segundo punto al plano donde va a ser el círculo, donde se va a cerrar los 360 grados que tienen que estar en full. Colocamos OK y ya tenemos. Ahora tenemos que realizar esto de aquí, el soporte, que es la base inferior. Nos dice que es una distancia de 6, y con 34 milímetros por 150. Esto vamos a realizar haciendo poniendo la visibilidad del plano, y vamos a emplear lo que es el tangente desde este punto hacia aquí. Luego, como esto tiene una distancia de 15, al realizar acá nos va a sobrar 5 milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar 5 milímetros hacia el lado inferior para que esto pueda entrar sin ninguna restricción. Vamos a utilizar el plano paralelo y vamos a emplear menos 0.5. Y aquí podemos ver cómo el plano ha cambiado. Luego vamos a desactivar la visibilidad, y con el que vamos a trabajar va a ser con este. Utilizamos el comando para dibujar. Nos dice que tiene una distancia de 6. Entonces de 6 por 150. Vamos a utilizar 6 hacia abajo. Desde este punto, siempre tiene que estar en verde. 6. 150 lo vamos a dividir entre 2, nos da 75. Y para este lado, si le colocamos el 150, hasta ahí tenemos. Luego nos dice que es 34,
es el lado que se hacia, o la anchura mejor dicho. Entonces colocamos 34 y con 150 que va a ir hacia ese lado. Y aquí se va a cerrar. Finalizamos el sketch. Posterior a ello vamos a realizar una extrusión de 15. Vamos a realizar una extrusión de 15. Desactivamos la visibilidad. Ya. Una extrusión de 15. Aquí. Y le colocamos OK. El siguiente lado sería de la misma forma. Del lado contrario. Empleamos el 2D. Y graficamos el line. Dibujamos el line aquí en el punto medio. Colocando 6 hacia abajo. 150 entre 2 y aquí sí se le coloca el 150. Era 34 hacia abajo, 34, aquí era 150 y cerraba. Finalizamos el sketch, vamos a extruir nuevamente 15 y nos da la medida ya. Ahora vamos a realizar usando el comando fillet, los rayos 4 que está a todos los lados, superiores y medios. Entonces vamos a emplear el comando fillet. Aquí vamos a completar todo esto, pero con radio 4 que nos dice. Colocamos la flechita, hacemos el mismo paso en este lado. Cuatro, ya. En estos dos lados de igual manera. Hacia ahí. Y este es para finalizar. A ver, tenemos que fijarnos que esté todo, sí. Ya podemos tener esto. Ya hemos podido lograr realizar la base que nos da aquí. Esto es como dos tablones que se encuentran en la base inferior de la carcasa. Luego, esto ya no es necesario, desactivamos la visibilidad aquí y vamos a empezar a realizar las perforaciones. Nos dice que este lado se va a realizar una perforación de 68, el diámetro va a ser 68 y 24. Entonces vamos a el diámetro 68, 68, finalizamos el sketch y 24 hacia adentro. Colocamos OK. Del otro lado de igual forma, pero aquí va a variar. Colocamos el mismo diámetro 68, pero con la profundidad no va a ser de 24, acá va a cambiar, acá va a ser 30. Entonces colocamos el diámetro 68 pero en el punto centro, siempre fijándonos de eso. Y vamos a extruir 30. Ya. Luego nos dice que hay una perforación que es alrededor de todo, o sea, que es pasante, que tiene el diámetro 60. Va a pasar por el medio de nuestra carcasa. Realizamos en uno de los dos lados y le colocamos el diámetro 60. Finalizamos sketch y aquí la extrusión iba a ser
podemos ponerle 300. La cosa es que esto pueda pasar. Colocamos OK y ya podemos tener nuestro parte de la carcasa. Nos falta realizar estos agujeros que tiene el diámetro 6. Son 4 utilizando los grados 45 de aquí, de este ángulo, y lo vamos a realizar acá. Vamos a emplear el comando line, pongámosle 50, pero con el ángulo de 45 grados. 50, tap y 45, para que no sea exacto. Si este lado de la misma forma, pero el ángulo va a variar. Si se dan cuenta va a ser 135. Colocamos 50 y el ángulo 135 hacia ese lado. Hacia el lado, los lados inferiores van a ser de igual forma, de este lado 135 y para finalizar de este lado que es 45 grados. Le estamos dando, esto solo es para ubicar los diámetros que vamos a dibujar, estos pequeños. Aquí nos dice que en este corte de la mitad de aquí hasta aquí vamos a emplear el diámetro 84, que va a ser justo el centro para empezar a dibujar los diámetros. Entonces el diámetro 84 lo realizamos de esta forma, aquí 84. Y ahora sí tenemos los ejes donde poder realizar, o los puntos donde poder realizar. Aquí vamos a tomar este y le vamos a dar el diámetro 6, que es el que nos indica. De esta igual forma, diámetro 6. De aquí, a ver, de igual manera, diámetro 6. Y de acá también 6. Ya. Una vez que tengamos esto, ¿qué vamos a realizar? Vamos a finalizar el sketch y vamos a hacer lo siguiente. Lo que nos indica es que aquí el corte realizado en una sección de estos círculos nos indica que, miren, van a ser, se va a emplear el M6 que ya se está acá, pero una restricción que va a ser, todo esto va a ser roscado hasta 18 centímetros, perdón, 18 milímetros, y los 22, que es el pasante, van a sobrar 4. Entonces esto va a ser liso. Tenemos que realizar esto por medio del comando hol, con hol, ¿verdad? Realizamos ahí, tenemos que seleccionar los 4 lados y como nos dice, cómo queremos el punto, si sea recto o con una tipo triangular. Entonces aquí nos dice que es triangular. Ya, entonces vamos a realizar esto con un M6. Acá se coloca el 6 y la distancia total va a ser de 22. Colocamos el OK y luego podemos emplear el comando click para que esto sea roscado. A ver, desactivamos este comando. Entonces de 22 menos 18 sería 4.
22 menos 18 sería 4. Entonces el offset va a ser 4 y aquí le colocamos 22. Pero siempre tenemos que seleccionar, acuérdense de eso, 4 y 22. Aplicamos de igual forma para este lugar, para esta perforación. Tenemos que seleccionar ese 4 y 22. A ver, 4, 22. Aplicamos y para finalizar con este. Utilizamos treat 4 y 22. Aplicamos para ese lado y para el siguiente, el lado posterior de igual forma. Colocamos el diámetro 84 que nos indicaba y aquí nos va a aparecer ya como una ayuda que nos da este programa, es que el lado posterior que puede aparecer en este lado. Entonces colocamos en medida que es 6. En este lado también esperamos un momento para poder ubicarlo, el, el círculo. Y ahí está, ya lo tenemos. Sería 6 de igual forma. Aquí abajo, en la parte inferior de igual manera, los 4 lados tenemos que colocar la misma medida. Y tenemos que aquí se encuentre el otro. Colocamos 6. Damos por finalizado el sketch usando el comando hold. Vamos a realizar las perforaciones. Ya como ven se guardan los valores, solo le damos el OK y posterior a ello con el comando trace seleccionamos esta parte, colocamos 4 y aquí sería 22. De igual forma en este lado, perdón, es la parte, tiene que marcarse la parte inferior, 4, 22. De aquí de igual manera 4 y 22. Y para finalizar esta figura 4 y 22. Aplicar. Ya. A ver, vamos a ver si está del todo terminada. ¿Qué es lo que nos faltaría? Vamos a verificar. Ok, nos faltan estos círculos superiores, pero acá tenemos un corte, empleando los planos que hemos sacado. Nos dice que la distancia es 8, entonces la mitad sería 4 hacia aquí y 4 hacia este lado. A ver si se puede visualizar bien. 4 hacia este lado, hacia arriba, y 4 hacia ese lado, para poder realizar la extrusión de 10. Pero ¿cómo vamos a realizar esto? Por medio de otra vuelta tenemos que
habilitar el plano y utilizar la tangente, plano tangente al un círculo. A ver, vemos que se baja. Tendríamos que utilizar el plano paralelo realizando una de 95, si no me equivoco. No, no es 95, tiene que ser 97. Exacto. En 97 le damos y aquí vamos a poder dibujar. Como nos dice que es 8, entonces va a ser 4 hacia este lado y empleamos el diámetro 10. Abrimos la ventana. Colocamos 4, pero al darnos 10, diámetro 10, eso se sobreentiende que es 5 para cada lado. Entonces colocamos el 5 y aquí recién va a ir el diámetro 10. En el otro lado va a ser igual. Primero line 4. A ver, está mal ubicado. 4, luego 5 y 10. Finalizamos el sketch y vamos a extruir. ¿Cuánto vamos a extruir? Aquí nos indica. Vamos a extruir 4 nomás, porque 4 tenemos aquí 8. Me está tomando la mitad, sería 4 de extrusión hacia arriba. Entonces, no es 300, solo es 4. Colocamos el OK y ya tenemos. Desactivamos la visibilidad de este plano. Desactivamos la visibilidad de ese plano, de este plano de igual forma y del plano inferior. Ahora, ¿qué vamos a realizar acá? Vamos a utilizar el 2D porque nos indica que esto es roscado M6. Entonces colocamos el roscado de diámetro 6 aquí. Tiene que ubicar siempre el punto centro y colocamos 6 en ese y en el siguiente de aquí. 6. Finalizamos, usamos el comando hold. Tenemos que ubicar aquí el punto centro, que es un punto pequeño que está aquí. Vamos a utilizar, ¿cuánto es la distancia total? A ver, vamos a ver. Es de 8 y lo demás es pasante. O sea, el roscado va a ser de 8, solo 8. Entonces colocaríamos 8. No, perdón. El es pasante, ¿verdad? Entonces no sería 8, podríamos darle una distancia de 12 o 15, pero verificando que esto
que esto pase. A ver, tiene que pasar. Estamos ahí. Y en el siguiente lado igual. Y ahora, ¿cómo vamos a verificar que sea pasante? Colocándole una medida, por ejemplo, de 20. Y vemos que allá pasa atraviesa el círculo. Entonces, ahí podemos decir que está bien. Ahora sí, usamos el comando treat, que es el roscado, para esto. Vamos a colocar solo 8. Hasta acá, solo 8. A ver, 15, 15. Y hasta aquí sería la distancia de, pongámosle 20. Tendríamos que restar 97 menos 68, que nos da 29, entre 2, a ver, 14.5. Aquí sería 14.5. Colocamos OK. Para este lado igual aplicamos. Y aquí de igual forma. 8 y 14.5. Aplicar. Y nuevamente hacia este puntito de arriba que nos falta. Ya tenemos. Ya tenemos la carcasa realizada en Inventor. Luego vamos a realizar otro, la segunda pieza. Abrimos New en el métrico, en el estándar. Utilizamos un plano cualquiera, pero vamos a realizar el anillo distanciador, empleando los planos ya realizados. Vamos a colocar que esta tiene un diámetro de 46. Vamos a realizar este por método de extrusión, que para mí se me hace más sencillo. Vamos a colocar diámetro 46. Finalizamos sketch, extruimos. Vamos a extruir 18. 18 es arriba. 18. Luego, nuevamente, colocamos un plano encima de la parte superior de la base que hemos realizado y vamos a colocar un diámetro de 62, que es el mayor, que es este de aquí, que podemos observar. Entonces, 62 vamos a extruir 12 hacia arriba. Aquí como pueden ver, diámetro 62. Realizamos, extruimos 12. Colocamos OK y vamos a bajar con un diámetro de 53, 6 hacia abajo. Aquí, diámetro 53, diámetro 53, 6.
A ver, colocamos la segunda figura, le presionamos OK y ya tenemos. Luego vamos a extruir 18, que es la misma distancia acá, pero con el diámetro de 46 desde esta parte. Desde esta parte con el diámetro de 46 finalizamos sketch siempre y extrusión de 18. Luego, ¿qué nos falta? Aquí está, si se pueden fijar, ya han utilizado un corte. Esto se realiza con el comando chamfer. Se coloca aquí y se coloca la distancia 4,5. Colocamos 4.5. Ok, y vemos que ya. Ahora tenemos que realizar el hueco pasante, la perforación pasante, que es de diámetro 34, que es total. Entonces usamos el diámetro 34 y vamos a realizar la extrusión, pero hacia adentro. Le vamos a colocar diámetro 30. No tiene que ser mayor porque tiene que pasar 50. Siempre tiene que ver, tiene que pasar el dibujo que han realizado. Colocamos el OK y como pueden ver, así quedaría nuestro anillo distanciador. Aquí está, ¿ven? Empleando todas las figuras, el plano de corte que está acá, una figura fácil de realizar y posterior a ello vamos a realizar otra figura. Seleccionamos el plano que deseamos y vamos a realizar este, que es la tapeta ciega. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a acercar un poco. Tiene un diámetro de 50 con una extrusión de 4. El mayor diámetro 50 con una extrusión de 4. Entonces colocamos aquí, vamos a realizar por la extrusión. Diámetro de 50 con la extrusión de 4. Aquí va a ir 4. Le damos la aspa y posterior a ello vamos a realizar, vamos a emplear el diámetro 34 con una extrusión de 4 porque es la mitad. 4 más 4 nos va a dar 8. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a colocar el diámetro 34 y vamos a extruir, pero no coloca, pasó un pequeño problema. Ya, ahora sí, extruimos 4, ya nos da. Luego nos dice que es un hueco roscado de M12. Entonces realizamos otro plano aquí, colocamos 12, finalizamos el sketch con el comando hold seleccionando este punto de aquí y colocando aquí 12. Vamos a, tiene que ser, está bien. Entonces vamos a utilizar el OK y el comando 3 total, aplicar para que sea roscado. Ya tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, si se fijan, nos falta esta como curva. Es utilizando el comando fillet, le vamos a colocar un radio de 2.5 para que sea como nos muestra. Seleccionamos este punto, aquí donde dice 2, borramos, le colocamos 2.5. Le damos el OK y ya tenemos. A ver.
utilizando el comando. Ya, nunca se olviden de esto. Cuando le está el radio, por ejemplo, 2.5, sobreentiende que el diámetro es el doble. Entonces multiplicamos 2.5 por 2 nos da 5. Entonces el diámetro que va a ir aquí no va a ser 2.5, va a ser, o el radio, mejor dicho, le vamos a colocar 5. Ya, ahora sí, tiene más parecido y está igual que esto, ¿verdad? Miren, esta va a ser la carpeta ciega. Luego vamos a realizar este, que es el soporte de anclaje. Esto ya está, ven cómo queda. Utilizamos el new standard. El 2D y vamos a colocar el diámetro 43. Primero, claro, el diámetro 43 que vamos a extruir 1. Lo podemos realizarlo por medio de eh, mm, utilizando el comando revolve. Entonces siempre vamos a utilizar esto. Diámetro 43 entre 2, 21.5. Entonces para aquí sería 21.5, pero está errado. Colocamos de vuelta 21.5. 1 que va a ser hacia el lado derecho y hacia arriba va a ir una distancia de 97, nos dice. Lo dividimos entre 2, 48.5. Entonces esto vamos a hacer utilizando de guía 1 y 48.5, que viene hasta aquí. Luego una distancia de 6, y vamos a utilizar, nos da 20 es la distancia de aquí, esto lo dejamos a un lado, empleamos desde este punto centro hacia aquí 20. Nos dice que es diámetro 50, entonces sería, dividimos entre 2, 25. 25, 16, entonces todo esto tendría 4. 16 para 4, 20. Colocamos 4 hacia el lado izquierdo. 4 hacia el lado izquierdo. Y recién va a juntarse esto con esto. Ya. Posteriormente se va. Radio 2 nos indica que es. Radio 2 y radio 2 aquí. Entonces vamos a utilizar el comando fillet. Radio 2. Enter. Y de aquí de igual manera. 2. Y luego en este lado también.
2 y aquí emplearíamos el radio 1 que nos indica. De este punto con este sería radio 1. Control Z. De este punto con este radio 1 le damos enter y ya tendríamos el boceto. Usamos el comando revolución como el segundo punto aquí, colocamos el OK y lo que vamos a realizar es que va a ser un diámetro de 30 el que va a pasar por todo esto. Empleamos esto, diámetro 30 y va a ser pasante. Perdón, es la segunda. 20. Ya tenemos ahí. Luego vamos a realizar allí está el soporte, el cajetín del eje. Utilizando el comando shaft y bueno, vamos a ver aquí. La tapeta de engrase que nos indica cómo se va a realizar esto por medio de extrusión. Entonces ya tenemos ahí nuevo 2D y bueno, y aquí tenemos el plano de la tapeta de engrase y lo que he realizado es lo siguiente. A ver, realizado esto. He realizado puede ser por revolución la mitad, tomando los radios, si es radio 60, diámetro 60, perdón, sería le colocaríamos 30 nomás, porque vamos a hacer la mitad y luego utilizando el comando revolve va a girar 360 grados y se va a formar así. Es por ello que luego finalizado el boceto nos va a quedar esto. Este va a ser nuestro plano de la tapeta de engrase. Y luego para casi ya finalizar vamos a realizar el eje. ¿Cómo se realiza el eje? Utilizando el comando shaft. Perdón, creo que es en esta. Es en ensamble, tenemos que entrar en la parte de ensamble, shaft y colocar. ¿Cómo vamos a realizar? Esta va a ser la primera parte, va a estar constituido por diferentes partes, ¿verdad? Esta es la primera, la segunda, tercera, y acá se le va a cambiar las medidas, no es fácil. Vamos a cambiar las medidas colocando el diámetro y la longitud. Este va a ser el diámetro y la longitud. ¿De dónde vamos a sacar esto? De aquí, de las medidas ya dadas. Y es fácil para realizar. Esto va a estar incluido con una chaveta. Aquí está el corte. Y esta es la figura en isométrico del eje. Bueno, y una vez finalizado vamos a tener, o nos va a quedar así. Nos va a quedar de esta manera. Va a estar con una rosca métrica y
Acá en la parte central va a ser el cuerpo más grande, va a tener una perforación, y aquí se le va a colocar una chaveta que luego le voy a explicar cómo realizarla. Y eso sería todo. Utilizamos los comandos, aquí sería el comando chamfer, el comando fillet, para que nos pueda salir la pieza de forma correcta. Y ya para finalizar con la última de las piezas, vamos a realizar aquí, él se llama el volante de transmisión. ¿Cómo vamos a realizar? Por medio de extrusión. Ustedes ven aquí cómo se realiza, las medidas que van a ir. Entonces vamos a realizar el sketch. ¿Cómo realizar esto? Le he colocado, perdón, esto no va. Tenemos que editar esto, configurar de una manera correcta. Eso no es, ya está. Ya, para realizar esto hemos tenido que colocar tomando las medidas del centro. Hasta aquí sería 25, porque es la mitad. Desde aquí, se dan cuenta, es 25. Luego, 72, que es la mitad, 72 lo dividimos entre 2, 36 sería la distancia desde este punto hasta este punto de aquí. Luego, para colocar los radios, los diferentes radios, nos dice que hay un corte. Bueno, este corte es acá. Nos da un radio 5,5, pero utilizando el tipo que les dije, entonces tendríamos que multiplicar por el doble, entonces sería 5,5. Entonces sería el radio verdadero, el diámetro, porque trabajamos con diámetro. Aquí colocamos el diámetro 11. Miren, y ahí está, eso encaja perfectamente. Y los diámetros de estos dos lados es 2 y 2. ¿Cómo hemos hecho? Agarramos este punto, colocamos 2, perdón, 4 sería en este caso, y de este lado de igual forma. 4. Cuando ya tenemos, lo único que utilizamos es línea desde este punto hasta este punto, se va a juntar una. Y posterior a ello, de igual manera de este lado, utilizamos el radio 4, diámetro 4 en ese punto y en este punto, y con la línea tangente de acá hasta acá nos va a salir. Luego utilizamos el comando trim, borramos todo esto, lo que no nos va a servir, lo que no va a ser necesario, ya, va a quedar así. Esto eliminamos de preferencia, nos va a quedar esto. Nada, nos falta borrar de este lado. Ya, todo esto, toda esta parte inferior va a tener 56, ¿correcto? Entonces damos igual de acá, pero tiene que estar en la línea 56. 56. Luego, cuando ya tenemos todo, finalizamos el sketch utilizando la revolución, nos va a quedar de esta manera. Y hasta ahí serían todas nuestras piezas para posteriormente realizar el ensamble de las figuras. Ahí están esta, la tapeta,
Lo más difícil que hemos podido, o lo más complicado para realizar es la carcasa, puesto que requiere un poco de mayor complejidad y aquí es donde se va a ensamblar, pues acá se va a meter el eje y los tornillos. Bueno, eso será en el siguiente video y eso es todo para en cuanto a realizar las piezas de la cual está compuesta el volante de transmisión.